Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. Los lípidos son absorbidos a través del tubo digestivo, atraviesan el esófago sin absorción, pueden llegar a ser absorbidos algunos ácidos grasos de cadena corta en el estómago, finalmente en el intestino delgado, donde van a ser absorbidos la gran mayoría de los lípidos, el mayor volumen. Cierta cantidad también puede ser absorbida, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, en el colon. Los ácidos grasos que son absorbidos en el intestino delgado, para ello requieren la acción de las sales biliares que los van a emulsificar, solubilizar en el medio líquido y finalmente por acción de la lipasa pancreática ser degradados eh, en monoglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres. Recordemos que la principal grasa de la dieta son los triglicéridos y sobre ellos actúa la lipasa pancreática. Los monoglicéridos y los ácidos grasos libres ingresan al interior del enterocito. En el enterocito son combinados con proteínas en el aparato de Golgi y finalmente son exocitados a través de la membrana vasolateral. El ingreso al enterocito se dio por difusión o por transportadores, difusión los ácidos grasos de cadena corta y por transportadores los de cadena larga. Y la salida del enterocito, como ya dije, es a través de la exocitosis de los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son un tipo de apolipoproteína, es decir, lípidos combinados con proteínas y fosfolípidos que le van a dar la capacidad de ser solubles y viajar en el medio acuoso del plasma. Como son de gran tamaño estos kilomicrones, al ser exocitados no pueden ingresar al interior de los vasos y son drenados desde el intersticio por el sistema linfático. A través del sistema linfático finalmente sí llegan al sistema venoso y una vez en el sistema venoso son transportados por la sangre a todo el organismo. Principalmente se dirigen hacia los tejidos y los que no son captados por los tejidos son captados por el hígado para ser utilizados en forma de energía, los lípidos como componentes estructurales o para generar otro tipo de lipoproteínas. Los ácidos grasos liberados en el interior del intestino ingresan a los enterocitos, circulan por el tejido, por la linfa y finalmente llegan a la circulación general. Una vez en la circulación general, los kilomicrones actúan con una proteína llamada lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa libera los ácidos grasos de los triglicéridos presentes dentro de los kilomicrones y estos ácidos grasos viajan hacia los tejidos, difunden y son utilizados como energía o como componentes estructurales. Los triglicéridos ingeridos en la dieta se combinan con las sales biliares, las cuales forman micelas. Recuerden que las sales biliares son moléculas anfipáticas con una cabeza polar y una cola hidrofóbica. En el interior de las micelas penetra la lipasa pancreática y genera degradación de los triglicéridos. Estos ácidos grasos libres, los monoglicéridos y los ácidos grasos de cadena larga penetran finalmente en el interior del enterocito, las células intestinales, penetran por la solubilidad que produce en la membrana. Las micelas son liposolubles y atraviesan la membrana directamente. Una vez en el interior del enterocito, los ácidos grasos son recombinados en forma de triglicéridos, combinados con ciertas proteínas, procesados en el aparato de Golgi y finalmente exocitados hacia el intersticio, donde van a ser captados por la linfa y llevados hacia el sistema venoso. Esta es una imagen representativa en la cual vemos una lipoproteína con sus proteínas estructurales, los fosfolípidos con sus cabezas polares y sus colas hidrofóbicas. Recuerden, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen una porción polar y una no polar, la porción polar en contacto con el agua. Y en el interior de las lipoproteínas existen triglicéridos y ésteres de colesterol.
un tipo de grasa. Los lípidos se dividen en ácidos grasos saturados e insaturados. Pueden estar combinados con un glicerol, una molécula de glicerol, lo cual lo convierte en ácidos grasos neutrales, o en fosfoglicéridos cuando están combinados con fósforo. Y si no están combinados con glicerol, se llaman lípidos no glicéridos, y pueden ser del tipo de esfingolípidos, lípidos esteroides como pueden ser el colesterol, glicolípidos y también la esfingomilina. Los lípidos complejos pueden ser parte de las lipoproteínas, complejos de proteínas y lípidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ácidos grasos saturados? Estamos hablando de ácidos grasos que no tienen dobles enlaces entre sus moléculas de carbono. Los ácidos grasos que no tienen dobles enlaces son ácidos grasos saturados. ¿Saturados de qué? Saturados de hidrógeno, se podría decir, porque el enlace faltante está ocupado por un enlace con un hidrógeno. Cuando estos enlaces con hidrógeno no están, se genera un doble enlace con la siguiente o el siguiente átomo de carbono. Según la posición donde se genere esta doble unión, en el carbono 3, en el carbono 6, en el carbono 9, va a dar origen a los distintos nombres que van a tomar estos ácidos grasos insaturados. Existen ácidos grasos que se encuentran en posición trans. ¿Qué significa? Que la composición espacial de este doble enlace y de las moléculas de hidrógeno se encuentran en espejo o en distinta posición que la posición cis. Esto tiene cierta importancia metabólica. Los triglicéridos están compuestos por una cabeza de glicerol, una molécula de glicerol unida a 3 colas de ácidos grasos, que no tienen por qué ser iguales, pueden ser distintos tipos de ácidos grasos con su distinta composición química. Esta cabeza de glicerol o molécula de glicerol con los 3 ácidos grasos es lo que determinan un triglicérido. Si se elimina uno de estos ácidos grasos queda un diglicérido, y si se eliminan 2 queda un monoglicérido, o finalmente pueden quedar, ante la degradación, glicerol libre y ácidos grasos libres. En esta imagen podemos ver a esta apolipoproteína, ¿sí?, con las cabezas polares orientadas hacia el exterior, hacia el medio acuoso, las colas hidrofóbicas hacia el interior de esta micela, ésteres de colesterol y en el interior los triglicéridos. Existen distintos tipos de lipoproteínas, de las cuales una de ellas ya hablamos, que es el kilomicrón, y los kilomicrones remanentes que no fueron captados por los tejidos, producidos principalmente en el intestino. Existen otro tipo de lipoproteínas, como las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad, o las lipoproteínas de alta densidad, de ahí sus siglas. Las lipoproteínas tienen la función, ¿sí?, de transportar a un órgano o los distintos tejidos los triglicéridos, fosfolípidos o el colesterol. Están constituidas por triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, y por apolipoproteínas, de las cuales existen varios tipos. Finalmente, los kilomicrones tienen la función de transportar los triglicéridos desde el intestino a los tejidos, al aparato muscular y adiposo, y hacia el hígado, hacia los enterocitos. Las proteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad, se sintetizan en el hígado y transportan los lípidos a los tejidos. Las lipoproteínas de densidad intermedia tienen un bajo contenido de triglicéridos y de colesterol y son retiradas del torrente sanguíneo por el hígado. Las proteínas de baja densidad son transportadores de colesterol y ésteres de colesterol hacia los tejidos. Y las proteínas de alta densidad son ricas en proteínas producidas en el hígado, intervienen en la eliminación del colesterol excesivo, de los ésteres de colesterol, de las VLDL y de las LDL, es decir, las HDL
interactúan con el LDL y las LDL, extrayéndole el exceso de colesterol. A su vez existen distintas proteínas con actividad enzimática, como pueden ser la lipoproteína lipasa, ya se las he mencionado, se encuentra en el endotelio e hidroliza, destruye en un medio acuoso los triglicéridos de los kilomicrones y los VLDL. Esto hace que los ácidos grasos liberados puedan ser liberados de estas lipoproteínas y llevados hacia los tejidos. La lecitina colesterol aciltransferasa se encuentra en el plasma y esterifica el colesterol libre sobre la superficie de las HDL. La lipasa hepática se encuentra en el hígado, hidroliza los triglicéridos dentro de las partículas de HDL. Y la proteína de transferencia de ésteres de colesterol presente en el plasma intercambia el colesterol por triglicéridos con las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esta imagen nos aporta datos con respecto a la composición lipídica de cada uno de los kilomicrones, su composición proteica y su función. Se lo dejo a ustedes y los invito a detener el video como para poder leer las distintas características que tiene cada una de las lipoproteínas. Esta es una imagen secuencial en la cual se describen los procesos antes descritos, la absorción de los kilomicrones, la llegada de los kilomicrones a los tejidos, la remanencia de los kilomicrones que no han sido absorbidos por los tejidos en interacción con el hígado, desde donde se desprenden las VLDL o proteínas de muy baja densidad. Después de la interacción de las VLDL con los tejidos se genera una cierta cantidad de proteínas de densidad intermedia, ya que a las LDL se le han retirado algunos compuestos. Estas IDL a su vez interactúan con las HDL y esta interacción con las HDL e intercambio de materiales da origen finalmente o también a las LDL provenientes del hígado. Y finalmente las HDL producidas en el hígado transportan colesterol y otros ésteres hacia los tejidos. Los ácidos grasos tienen distintas fuentes y pueden ser, en el caso de los ácidos grasos insaturados, de tipo omega 3, omega 6 u omega 9. Esto, omega 3, omega 6, omega 9, es la posición del carbono en el cual tienen el doble enlace. Pueden ser a su vez estar en posición trans y pueden provenir de distintas fuentes alimenticias. Habitualmente los ácidos grasos insaturados son de origen vegetal, están presentes en los aceites vegetales, miden su punto de fusión, muchos están por debajo de cero, es decir, el punto por el cual permanecen líquidos está por debajo de los 0 grados. Por el contrario, los ácidos grasos saturados, provenientes de las grasas animales, tienen puntos de fusión muy elevados. Piensen que la grasa animal es sólida y recién se fluidifica cuando la calentamos. Tanto los ácidos grasos omega 6 como omega 3 intervienen en las reacciones inmunes porque son precursores de las prostaglandinas y de otros prostanoides. Como fuentes de omega 6 tenemos al aceite de girasol, al aceite de maíz y prácticamente muchos de los aceites vegetales. Como fuente del ácido araquidónico tenemos a las grasas animales. Como fuente de omega 3 tenemos a los pescados y a las frutas secas. Esta clase se complementa con una clase ya presente en el campus que desarrolla en mayor profundidad los componentes nutricionales de distintos alimentos. Los invito a poder repasarla.